Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda Luis Diego Quiroz, director editorial de la revista Vida y Éxito. Estamos con la señora María Celina Ordóñez. Ella es vicepresidente de Tecnologías de la Información para Latinoamérica de P&G Costa Rica, o Procter Gamble, como se le conoce también a esta empresa. Ella nos va a comentar un poco sobre los roles de liderazgo de las mujeres en esta empresa y, por supuesto, también de su trabajo. ¿Qué tal, doña María Celina? ¿Cómo está? Buenos días, Luis Diego. Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad de tenerme aquí esta mañana. Lo que me gustaría consultarle de un inicio tal vez es su función específica en la empresa, porque cuando hablamos de tecnologías de la información tal vez no tenemos muy claro de qué se trata. Bueno, mi función en concreto, yo soy la líder de tecnología de la información para Latinoamérica, para nuestra región. Y digamos que mi responsabilidad, además de cuidar a los más de 600 empleados que tenemos a lo largo de Latinoamérica, es ayudar a la compañía a transformarse digitalmente para crear valor y para definitivamente seguir perdurando en el largo plazo, sirviendo a nuestros consumidores con marcas superiores que satisfagan sus necesidades y que generen valor a todos nuestros accionistas, empleados y colaboradores. ¿Cuáles diría que son las características y las habilidades fundamentales que debe tener una líder empresarial para lograr sobresalir en el ámbito de los negocios actualmente? Yo diría que son tres factores en cualquier ámbito, independientemente si es tecnología de la información o cualquier otra área. Creo que la primera característica es entender cuáles son los problemas de negocio que queremos resolver, entender a nuestros consumidores, entender a nuestros clientes y a partir de ahí traer soluciones desde nuestra área de experticia, en mi caso tecnología de la información, para poder resolver esos problemas que tenemos para nuestros clientes internos y externos o nuestros consumidores internos y externos. La segunda habilidad, diría yo, que es el foco constante en aprender, en cada día tener elementos nuevos para seguir progresando y para seguir avanzando. El que no aprende hoy, pues es tiempo que perdió para seguir progresando y tener nuevas experiencias. Y por último, eh, fundamentar todas nuestras decisiones y trabajo en valores y principios sólidos. En nuestro caso, pues que traigan a la vida nuestros principios y valores, integridad, liderazgo, sentido de pertenencia, confianza, que son elementos fundamentales para asegurar que nuestro trabajo genera valor no solo en corto plazo, sino más importante, perdura en el tiempo. ¿Cuáles cree que son los obstáculos más relevantes con los que puede encontrar una mujer que aspira a una posición de liderazgo en las empresas actualmente? Yo empezaría con que el primer obstáculo probablemente empieza antes de entrar a la empresa y, por ejemplo, en el área de tecnología de la información, si vemos, por ejemplo, cuántas mujeres estudian tecnología de la información, pues en Costa Rica está entre 25 y 30%. Y creo que la primera barrera son los estereotipos que desde pequeñas tenemos de las mujeres son para esto y los chicos son para este otro tipo de carreras, lo cual te va perfilando qué tipo de cosas quieres estudiar, lo cual va generando como un bias, como una inclinación hacia que no necesariamente yo voy a escoger una carrera que me apasiona, porque probablemente ni siquiera considero una opción, porque desde pequeño hay estereotipos que van moldeando nuestras decisiones. Y los estereotipos son creados por la sociedad, por nuestros padres, por nuestras familias, por nuestros amigos. Luego, cuando entras a la empresa, pues si bien ha habido un avance importante en Latinoamérica, particularmente en todo el tema de género, la realidad es que todavía pues muchas empresas tienen elementos de subempresas donde mayoritariamente son hombres, donde hay una cultura formada alrededor de comportamientos masculinos y donde cuando vienen las mujeres con comportamientos, digamos, más propios de mujeres o más característicos de nosotras, pues se pueden ver como que no combinan con la empresa, ¿no? Yo creo que probablemente el reto más grande que tenemos las mujeres precisamente es cómo adaptarnos a eso, cómo seguir empujando la barra para seguir ganando espacio. Bueno, ganamos espacios hace mucho tiempo para poder votar dentro de las empresas, cómo poner nuestros estilos, obviamente siempre entre valores y principios, y probablemente seguir luchando y seguir trabajando para remover esas barreras que hacen que las mujeres sean todavía minoría en la industria, ¿no? Probablemente la última, en el entorno familiar, normalmente la mujer es la que lleva la mayoría de las responsabilidades del hogar. Los hijos, los padres enfermos o los padres ancianos, y normalmente es la que, tradicionalmente en una pareja es la que suele sacrificar su carrera por eventualmente tener
esa parte personal cubierta, y eso, si las empresas no tienen herramientas de flexibilidad para lograr eso, pues también hace que muchas mujeres que potencialmente pueden tener valor desistan porque no tienen la flexibilidad para poder manejar esa dualidad, ¿no? Esas son las principales barreras que tradicionalmente se ven en la industria y en Latinoamérica alrededor de eso. Sin hablar de otras culturas donde probablemente estamos mucho más atrás en principios básicos como que las mujeres no pueden estudiar, no pueden tener acceso a educación superior. En Latinoamérica y en Costa Rica, por fortuna, desde hace bastantes años eso no es una barrera, pero ha sido una lucha que es apenas el siglo pasado, donde las mujeres teníamos acceso a las universidades, a votar, a decidir. Todavía hace 200 años, pues no era así, ¿no? ¿Qué consejo le daría a una mujer que aspira a ocupar puestos de liderazgo? El primero es que no desista en ganar su espacio en el medio en el que está, en que no intente tener estereotipos de comportamientos que son los apropiados simplemente porque fueron impuestos por una cultura o una cultura organizacional más machista. Diría que tiene que ser, si va a ocupar una dirección de liderazgo, tiene que ser un elemento que remueva barreras y que sobre todo genere foco en asegurar que las personas que vienen detrás de ella, las mujeres y hombres que vienen detrás de ella, crecen en un ambiente más inclusivo. Por ejemplo, nosotros en Procter & Gamble, mujeres y hombres, nos estamos asegurando de, cuando hacemos procesos de reclutamiento, asegurar que externamente nuestras campañas de publicidad para carreras que tradicionalmente son conocidas como masculinas, presentan imágenes donde hay mujeres, hombres, altos, gordos, flacos, rubios, morenos, precisamente porque cuando tú ves un comercial como con alguien que se parece a ti, tu cabeza piensa, bueno, hay una posibilidad para mí. Y en ese momento ya empieza una posibilidad de crear un amplio espectro de mujeres, en este caso, que puedan aplicar a la compañía. Y nosotros como líderes tenemos que ayudar a forzar esa imagen. Luego, la segunda es, dentro de las compañías, ser abanderadas de cuáles son los cambios que hay que hacer a las políticas para generar la flexibilidad que una mujer puede necesitar para seguir progresando. Y hay que hacerlo con una óptica muy inclusiva, porque no se trata de privilegiar a la mujer y por el hecho de que es mujer tenga beneficios versus sus compañeros hombres, porque eso sería discriminación también para ellos. Pero cómo generar políticas que permitan flexibilidad. En el caso de P&G tenemos muchas políticas de flexibilidad, como por ejemplo, podemos trabajar medio tiempo, podemos tener horarios flexibles, podemos tener partial time, hay un montón de beneficios que permiten a una mujer o un hombre en una situación particular de un niño enfermo, el acto del niño en el colegio, el papá enfermo, una situación en el colegio, algo más complicado, poderlo manejar y aún así poder seguir aspirando a seguir creciendo. Entonces la segunda es ser abanderado de esas políticas y respetarlas. La tercera es liderizar con el ejemplo. Y liderizar con el ejemplo también pasa por qué podemos hacer externamente, cómo como empresas podemos ir a los colegios técnicos, en el caso de tecnología de la información, a escuelas donde las niñas están en los primeros años de su vida, digamos, antes de entrar a las universidades o a los sitios donde uno crece más profesionalmente, y cómo empezar a sembrar esa semilla de que no hay estereotipos, de que las posibilidades son realmente amplias para todo el mundo y ser al final un elemento que remueva barreras. Tenemos un rol muy importante, ¿no? Un rol muy importante para que ojalá en los siguientes 20, 30 años el tema de la equidad de género no sea un tema, simplemente sea, pues en el mundo somos 50-50, casi todos nuestros grupos sociales deberían ser 50-50. El colegio, las universidades, las carreras, los sitios de trabajo, no tendría una razón posible que ser porque no fuéramos tal cual el mundo es más o menos 50-50. ¿Cuáles son las políticas empresariales que apoyan y propician el crecimiento de las mujeres en la empresa? Antes que las políticas, creo que están los principios y los valores. Y el principio de trust o confianza, el principio de respeto a cada uno de nuestros colaboradores es el que fundamenta pues todo lo que sigue en función a las políticas. Los principios de Procter tienen casi 200 años desde que la empresa fue fundada y son los que hacen que todavía 200 años después la empresa exista y exista muy sólidamente, porque han cambiado muchas cosas. Empezamos vendiendo
ceras y velas y jabones, y obviamente hoy estamos en rubros completamente diferentes, pero lo único que no ha cambiado, que es la base de nuestra evolución, son los principios. Basado en esos principios, la otra cosa que nosotros somos muy fuertes es nosotros buscamos el desarrollo de nuestros colaboradores al máximo de sus posibilidades. Y eso significa que les damos oportunidades por igual a procesos de aprendizaje, a oportunidades de trabajo basado en habilidades, aprendizajes de nuevas habilidades para seguir progresando, y esas habilidades pueden ser blandas, pueden ser científicas, pueden ser técnicas y pueden ser de un dominio en particular. Dentro de eso, también reconocemos que cada uno de nosotros pasa a lo largo de las largas carreras que tenemos por diferentes momentos de la vida. Y como yo decía, pues aquellas personas que tienen mayores restricciones personales, como digo yo, normalmente las mamás son las que tienen la mayor carga en el hogar, porque pues así está diseñada la sociedad. A veces en familias donde hay ancianos, las mujeres son las que llevan el peso de esa responsabilidad, pero cuando es el hombre el que tiene o comparten o tiene la carga por la razón que sea, porque fue una familia que evolucionó al estereotipo, lo que desarrollamos son políticas que permitan que nos desarrollemos. Políticas como la que mencioné antes, flex time, significa que puedo entrar o salir en horario variable. Segundo, puedo tener trabajo remoto desde la casa, y eso es mucho antes de la pandemia. La pandemia obviamente fue un ejemplo de cómo nos adaptamos, pero el flex time existe de mucho antes de la pandemia. Eso me permitía a mí trabajar desde mi casa en momentos en los que mis padres estuvieron enfermos, en momentos que hubo situaciones en mi casa. Yo podía estar en mi casa, hacer una parada de mi trabajo, atender el tiempo que fuera necesario en mi situación personal y volver a hacer mi responsabilidad. También tenemos ejemplos de trabajo parcial, pues a lo mejor medio tiempo para poder atender algo personal. Tenemos leave of absence o ausencias que la compañía permite 2 meses, 3 meses, 6 meses, dependiendo de la situación. Y en general eso no hace que tu carrera se detenga. Entonces eso es muy importante porque nos permite en el tiempo hacer uso de esos mecanismos. La segunda es un proceso constante de concientización de la importancia de la equidad en todos los aspectos, no solamente de género. Valoramos la diversidad como un elemento que le genera valor a la empresa. Está demostrado, digamos, económicamente, científicamente, que los ambientes más diversos son los ambientes donde se genera mejor valor. Entendemos mejor el consumidor, somos capaces de pasar mejores mensajes, en los procesos de innovación traemos diferentes ideas y diferentes ideas al final generan un valor porque no somos todos igualitos. Y cuando hablamos en equidad de género, en equidad podemos hablar de género, podemos hablar de formas de pensar. Aquí tenemos una población neurodiversa o del espectro autista de más del 1% de nuestra población, que genera un valor increíble por las habilidades especiales que tienen. Tenemos personas que participan en la comunidad LGBTQ+, y cada uno de nosotros genera valor, y la empresa es muy responsable en valorar la equidad como un elemento que genera valor, y adicionalmente muy sólida en enfocarnos en el individuo, en cómo generamos capacidades y fundamentalmente entrenar a todos, porque esto, por ejemplo, en el caso de equidad de género no es un tema solo de mujeres, es un tema de cómo la población completa, hombres, mujeres, trabajamos por esa equidad. Por ejemplo, tenemos entrenamientos de cómo ser un manager de una mujer en diferentes momentos de su vida, que sobre todo nuestros compañeros hombres aprecian mucho, porque también entienden otra perspectiva, ¿no? Y esa por mencionar alguna. Y creo que la última es en lo que son las discusiones de progresiones de carrera, promociones, aumentos salariales y todo eso. En realidad está basado en skills o en habilidades que tengamos, en conocimiento, en resultado, en impacto, y definitivamente en ningún momento en qué género o en qué condición neuro de pensamiento tengas o en qué condición de preferencia sexual tengas. Realmente está enfocado en el impacto en el negocio y en las habilidades que has ido desarrollando. ¿Qué medida urgente cree usted que los países de la región, ya sea el Estado, ya sea la sociedad, debería tomar para que haya más mujeres en posiciones de liderazgo? Una de las más importantes es empezar en los primeros niveles de vida de la gente, porque al final esto es un cambio cultural. Todavía hay estereotipos donde hay familias donde pues y dependiendo del país y dependiendo del círculo social, donde todavía los papás tienen el estereotipo de, bueno, la mujer estudia, no sé,
para maestra o para comunicador social o para alguna carrera donde hay predominantemente mujeres, y creo que la primera empieza por allí, ¿no? Porque desde los momentos más tempranos en la vida de una mujer, ella tenga la posibilidad de decidir lo que le gusta hacer en función a sus gustos, a sus habilidades, a lo que quiera aprender, ¿no? Y eso es un tema menor, pero eso empieza por qué tipo de comerciales salen en televisión, qué tipo de información pasamos a través de los medios. Luego, creo yo que cuando ya están en el colegio, pues hay que intentar que sea igualitario el acceso a carreras tradicionalmente masculinas a mujeres, para que ellas vean que pueden practicar allá. Creo que en la parte laboral, probablemente legislación que evite la discriminación más intencionalmente, y creo que al final es como un tema de conciencia. A nivel de las empresas, creo que tenemos una responsabilidad enorme de colaborar para compartir mejores prácticas. ¿Qué significa generar esquemas de flexibilidad? ¿Qué significa generar conciencia en toda la población de lo que es la equidad de género y en general cuál es el valor de la diversidad? Tener más programas de apoyo a mujeres que a lo mejor son mamás en edad temprana, que a lo mejor tienen que cuidar a los niños y eso les puede detener la carrera, como tenemos desde el Estado y desde las empresas privadas apoyo para que una mujer que pues no tiene un soporte en la familia para desarrollar a su familia, llámese hijo o llámese padres que dependen de ella, eso no es una barrera. Y estamos hablando de hogares de cuidado bien establecidos, donde los niños crezcan también con ideales de diversidad y de género apropiados, donde la mujer pueda trabajar eficientemente, llevar el sustento de la casa, aprender y seguir progresando, ¿no? Porque al final esto es, no se trata solamente de vivir el día a día, sino cómo en el proceso las mujeres pueden seguir desarrollando habilidades. Y obviamente en la empresa privada, darles a las mujeres la oportunidad de seguir aprendiendo elementos de liderazgo y convertirnos nosotras mismas y nosotros como sociedad en un elemento replicador de estos valores de equidad del valor, y no ceder ante el confort, a lo mejor, de quedarme callada o callado en un momento de injusticia dentro de la empresa o fuera de la empresa. Doña María Celina, muchísimas gracias. Muy agradecida.